Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. WWDC 2025. ¿Cuántas veces he escuchado yo estas siglas estos últimos meses? Cuando yo recuerdo escuchando el podcast de Apelianos, que hubo una persona, un contertulio, que dijo que qué bueno era presentarse a una keynote con la idea de que no vamos a ver nada nuevo, de que no va a haber nada explosivo y de que va a ser más de lo mismo. ¿Por qué? Porque él decía que si tú te enfrentas así a la keynote, cuando no esperas nada, pues en cuanto te aporten un poco te llevas un subidón impresionante porque no esperas nada. Y yo que sí, que no voy a negar que eso es así y que tiene su parte de razón, en realidad yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que desde el momento en el que tú no esperas nada, es que a ti ya te han matado todas las ilusiones. Y por mucho que luego, con algún dispositivo extra o algún giro dramático que den, como decía aquel, a los acontecimientos, pues si hacen eso sí que puedes tener una especie de pequeño subidón, pero realmente tú ya estás muerto. Tú no esperas nada, y si no esperas nada es porque ellos se han encargado de destrozar las ilusiones que tú guardabas con la marca, con los dispositivos, en definitiva, con Apple. Yo tenía muchas dudas de si hacer este episodio o no. El lunes 9 de junio, cuando empezó la keynote, la presentación propiamente dicha, yo sí que no es que tuviera ilusión o me pareciera que fuese a haber algo importante en la presentación, pero sí que es cierto que viendo la situación en la que están con la inteligencia artificial, viendo el momento tan crítico que están viviendo tanto a nivel político como a nivel económico, como, todo ello ocasionado pues a nivel internacional por las relaciones de Estados Unidos con China, de Estados Unidos con Europa, de Estados Unidos con la India, es decir, de Estados Unidos con el mundo. Y visto que están en una situación tan crítica por ese lado,
visto que entre juicios, gobiernos e historias también están en una situación muy crítica, y hablo de Apple, y visto que la inteligencia artificial está en la situación más crítica de todas, yo esperaba que en cuanto a inteligencia artificial no iban a presentar nada del otro mundo. Hombre, no esperaba que presentaran la miseria que han presentado, pero sí que es cierto que yo estaba convencido de que en cuanto a inteligencia artificial, Apple no iba a presentar nada del otro jueves. Pero hombre, algo más de lo que han hecho, sí. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco vamos a darle más vueltas. La cuestión es que yo sí que esperaba que, debido a esa crisis, llamamos de crisis, o esa situación tan angustiosa que viven, yo creo que iban a echar el resto, iban a coger algún dispositivo o alguna historia que tuvieran escondido, que lo tuvieran ahí esperando, porque ya sabes que yo creo que Apple tiene muchas cosas escondidas y las va soltando a cuentagotas porque le sirve y le vale, porque presentando lo mismo sigue vendiendo una burrada. ¿Para qué va a presentar algo nuevo? Que guarde todo lo nuevo y ya lo irá presentando poquito a poco. Y yo creía que esta vez en la keynote de la WWDC, que no nos olvidemos que es una keynote, una presentación, digamos, dirigida para los programadores, aunque esta presentación en sí siempre está dirigida al gran público, a la gente, a los clientes que compran, pero sí que es cierto que durante toda la semana habrá un montón de eventos siempre dirigidos a la gente, pues como desarrolladores, programadores que están trabajando con Apple para crear nuevas apps, nuevos programas, etcétera, etcétera. Pues yo sí creía que en esta cita iban a presentar algún dispositivo bestial. Es decir, que fuesen a hacer algo parecido a lo que hicieron con el Mac Mini, que lo presentaron, que sí que fue únicamente un rediseño, pero claro, era un rediseño con el M4, que el M4 ya era un procesador potente y ya con mucha personalidad. Y bueno, el Mac Mini les ha quedado un producto estrella, porque a 700 y pico euros tienes un ordenador que de verdad funciona. Y yo creía que iban a hacer algo parecido. Yo no sabía si iba a ser el Apple Car o iba a ser un ordenador, no sé, un ordenador diferente. El Mac Pro, por ejemplo, que lo pusiesen pues de una manera más accesible. O simplemente pues que sacaran ese altavoz con esa pantalla y que esa pantalla fuese nada más y nada menos que casi como un iPad. No sé, es que me imaginaba mil cosas. O una batería de un iPhone, que de repente en lugar de durar 10 horas, pues te dure 10 días. Algo me imaginaba yo que iban a sacar para que desviaran la atención de la inteligencia artificial y de Apple Intelligence con eso que presentaran. Por eso tenía yo una cierta esperanza de que en algún momento de la presentación, de la keynote, pues nosotros íbamos a flipar. A mí flipar tampoco me cuesta tanto, es decir, yo flipé con el Mac Mini. Y ya sé que tampoco es como para flipar, pero sí que es cierto que a ese precio me parece un ordenador fuera de serie. Por eso yo con el Mac Mini sí que aluciné y dije, mira, me recordó a la Apple que yo conocía, a la Apple que innovaba, que presentaba productos como otros no presentaban y que siempre estaban un peldaño por encima de todos los demás. Por eso compraba los productos de Apple. Y llega la keynote y termina la keynote y me doy cuenta que están mucho peor de lo que yo creía. Porque vuelvo a repetir, si Apple hubiese presentado un dispositivo importante, pues hubiese representado la idea de que Apple no está tan mal, sino que, bueno, había tenido sus errores, ha perdido la carrera de la IA, pero puede enfocarse en otras carreras. Microsoft está en la IA, pero no está en la IA a sangre y fuego, sino que tiene otra historia con un ordenador cuántico que está trabajando pico pala y que creo que él va un poco por ese lado, como diciendo, voy a dejar que Google, que OpenAI y que todos estos, Anthropic o todos, o Grok, trabajen en la inteligencia artificial. Yo me voy a centrar aquí, que esto no lo tiene casi nadie, y si consigo ser el primero y sacarlo adelante,
Luego ya me encargaré yo de coger la inteligencia artificial y ponerla a mi servicio. Pero bueno, ellos tienen un plan B. Es que Apple, después de la presentación de la WWDC del 9 de junio del 2025, me he dado cuenta que no tiene plan, que no tiene una estrategia definida, que estamos como hace 4 años. Sacamos un sistema operativo que se divide entre los móviles, entre los ordenadores, iPad, relojes y ahora WatchOS, que es la de las gafas, y para de contar. Es que puestos a escoger, yo pensaba, pero ya como un artículo de segunda división, presentarían unas gafas que fuesen, pues como el MacBook Air, más baratitas, con no tanta tecnología tope, tecnología límite, tecnología nueva, y bueno, pues unas gafitas más discretas, más humildes, pero claro, que en vez de costarte los 4.000 y pico pavos que te cuestan aquí, o que te deberían de costar, porque todavía aquí no se pueden comprar las gafas, que te costarán pues entre 1.500 y 2.000 euros, lo cual pues haría que más gente se lanzara a las gafas, pero tampoco salieron por ahí. Es decir, esta presentación ha sido limitadita, muy limitadita. Y más allá de si te gusta, si no te gusta, yo creo que esta presentación ha dejado ver a las claras las deficiencias que ahora mismo Apple tiene en toda esta historia. Tampoco quiero pasar mucho rato con esto, con lo cual, por hacerte un resumen rápido de todo esto, vamos a ver. Lo primero que se les ha ocurrido a estos señores es, todo el que tiene un iPhone sabe que el sistema operativo del iPhone se llama iOS. iOS y un número. Ahora mismo estamos en el iOS 18. Todos pensábamos que en septiembre se iba a presentar iOS 19. Bueno, pues una de las novedades que presentaron en la WWDC es que a partir de ahora vamos a empezar en el iOS 26. Es decir, como el iOS se presenta de septiembre de 2025 a septiembre del 2026, echamos cuentas, en 2025, en septiembre, el sistema operativo del iPhone pues está en marcha desde ese septiembre del 2025 y hasta 2026 tenemos 4 meses. ¿Qué ocurre? Que desde enero del 2026 hasta septiembre del propio 2026 tenemos 9 meses. Con lo cual han decidido que para poner el apellido del sistema operativo van a usar el año en el que más tiempo esté en marcha ese sistema operativo. Y evidentemente pasa más tiempo en el 2026 que en el 2025. Por eso le llaman iOS 2026. Brutal, una novedad exagerada. Luego tenemos el macOS Tahoe, que será el nuevo sistema operativo, la novedad del sistema operativo del Mac. Tenemos el iPadOS, WatchOS, tvOS y VisionOS. Todo eso se va a rediseñar y ojo que esta es la gran novedad de Apple de esta WWDC, de manera que va a parecer que todo está como sobre un cristal, que todo es transparente, cada menú es transparente, los iconos y todo lo que vemos en el monitor, en la pantalla, puede dibujarse como algo transparente, y el nombre de todo ese nuevo diseño sería Liquid Glass, como cristal líquido. Sería el rediseño Liquid Glass en todas las interfaces de los sistemas operativos. Interfaces, bueno, pues para quien no sepáis, interfaz es todos esos menús, los iconos de la pantalla, todo eso que nos permite a nosotros comunicarnos con el ordenador. ¿De acuerdo? Todo eso va a pasar a ser transparente, como si lo estuviéramos haciendo sobre un cristal. Esta es la mayor novedad de toda esta historia. Entonces, se aunarían todos los sistemas operativos, diríamos iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, es decir, una novedad que ni va, ni viene, ni sube, ni baja. Apple Intelligence, según ellos, ha ampliado. Bueno, muchas de las cosas que dijeron de Apple Intelligence ya se dijeron en el 2024 y ya se supone que tendrían que estar en marcha.
Y, evidentemente, además de todo eso, ni está en marcha, ni se le espera, ni se le esperará el año que viene. Lo más interesante o lo único que podría destacar de la Apple Intelligence, por cierto, en la keynote hablaron de la Apple Intelligence unos minutos, que fue lo primero, y se lo quitaron de encima así, pim pam y fuera, para que nadie no diga que no han hablado de Apple Intelligence, pero para no meter la pata como hicieron el año pasado, que sus problemas tendrán con abogados y con historias, porque en Estados Unidos uno no puede salir a un escenario y mentir. Y además que se te note, y además que mientas y luego va y todo el mundo sepa que has mentido. Bueno, eso no lo puedes hacer, porque te la estás jugando. Y entonces, para no hacer lo mismo y no decir que van a llegar a la luna, pues hicieron una presentación mínima de Apple Intelligence y saltaron a otra cosa. De entre lo más destacable de esa Apple Intelligence estaría el Live Translation, que sería traducción en tiempo real, tanto en llamadas FaceTime como en mensajes con subtítulos automáticos, e incluso cuando el interlocutor no usa el iPhone. Pues eso, que tú estás hablando con alguien y en lugar de escuchar lo que dice ese señor, estoy escuchando la traducción, tanto en llamadas de FaceTime como en mensajes, etc. Después, Visual Intelligence, que sería identificar objetos o eventos en pantalla, ¿no? Pues para sugerencias de búsqueda, identificar, ¿no?, los objetos que estás viendo delante tuyo, o incluso eventos en pantalla, para, no sé, sugerencias de búsqueda, o añadir citas al calendario, etc. Y después, Image Playground más Gemojis. Sería una IA de ChatGPT para crear imágenes o emojis vía prompts, es decir, los prompts que son las frases que uno lanza a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial haga algo. Lo mismo, vamos a hacer emojis. Estoy de los emojis de Apple hasta las narices. Después, el Foundation Model Framework, pero eso es para desarrolladores, que la verdad en este podcast pues tampoco tiene mucho sentido. Y luego tendríamos unas mejoras en llamadas y mensajería. Mejoras en llamadas, pues mira, por ejemplo, la pantalla de llamada, que controlarías llamadas desconocidas y que te daría unos resúmenes de voz previos. Pues que controlarías más las llamadas desconocidas, ¿no? Las llamadas que te mandan a tu número. Y después en mensajes, pues permitiría fondos, encuestas y mejoras en los chats de grupo. O sea, imagínate, es que es una soplapollez. De verdad, es que es una tontería todo esto. Que está muy bien, que lo pones, vale, de acuerdo, pero estando en la situación en la que estás, ¿tú crees que estás para hacer esto? No lo sé. Seguimos, no quiero tardar mucho con esto. El gaming, o sea, los juegos. La creación de una app llamada Games, que centraliza todos los juegos, tanto en iPhone como iPad como Mac. Y después en Vision Pro, una aplicación que añade compatibilidad con mandos de PlayStation 5 y widgets especiales para experiencias más inmersivas. Eso es todo lo que nos van a dar en juegos, es que de verdad. Y nada, bueno, pues después en macOS Tahoe, mejora de Spotlight con filtros inteligentes y acciones rápidas. Pues la verdad, como dijo Adrián, pues más de lo mismo. En iPad, en el iPad sí que hay una pequeña diferencia, o gran diferencia, y es que adopta ventanas al estilo macOS y permite la multitarea avanzada y la gestión de archivos, que también se mejora. Yo creo que a iPadOS sí que se le ha dado un espaldarazo, sí que se ha intentado que el iPad cada vez sea más un pequeño Mac que incluso es táctil, y yo creo que si esto sigue por este camino, pues puede ser una buena jugada de Apple, pero permíteme que yo lo dude. Ha cambiado esto, va a haber mucha gente que lo va a agradecer, pero esto no convierte al iPad en un Mac. Lo siento. Ni por eficiencia, ni por performance, ni nada. Es decir, el poder que tiene una Mac con ventiladores, con procesadores importantes, hombre, pues no lo tiene el iPad. Que sí que puedes funcionar como si fuese un ordenador, hombre, a día de hoy y con este iPadOS 26 sí que podemos decir que se parece mucho más a un Mac,
y que se han salvado obstáculos que antes pues eran difíciles de salvar. Entonces, bueno, pues sí que puedo decir que es una buena jugada. Creo que fue la mejor jugada de toda la presentación, aunque sí que tengo que decir que lo mejor de la presentación fue el principio, con un vídeo preparado que daba paso o te ponían antecedentes para presentarte una nueva película que van a presentar desde Apple TV Plus, que se titula F1, es decir, Fórmula 1, y va de coches y de estas cosas. Yo de verdad, con una empresa tecnológica, en lugar de presentar dispositivos, en lugar de presentar sistemas operativos o inventos que son muy innovadores y muy disruptivos, empiezas a presentar que tienes una productora que hace películas, lo dicho, no sabes muy bien por dónde vas. Y yo creo que es el gran problema de Apple a día de hoy. Y nada, ¿qué decir de WatchOS? Pues gestos de muñeca, sugerencias inteligentes de salud y poca cosa más. Apple Music, Maps y Wallet. Bueno, pues en Apple Music tendríamos que ofrece una traducción y pronunciación de las letras y nos ofrece por fin también la función de karaoke. En Apple Maps recuerda rutas habituales y se adapta dinámicamente. Ya te digo yo que se va a adaptar más en Estados Unidos que aquí en Europa. Y Apple Wallet añade compras a plazos. Cuidado con eso. Esto sí que puede ser algo interesante. Lo que ocurre es que estoy seguro que esto va a ser para Estados Unidos. Esto no va a llegar a Europa así como así. Pero sí que el Apple Wallet añade compras a plazos. El Apple Wallet sería esa aplicación en la que tú metes las tarjetas que tú quieres utilizar desde el móvil y puedes pagar con el propio móvil, cosa que hago yo muchas veces, pues en el supermercado, en las gasolineras o en un montón de sitios. Además, puede hacerte seguimiento de equipajes y de pases para abordar a los aviones, etcétera, etcétera. Es decir, puedes meter documentos que te sirvan, pues tanto para los billetes, para pasar los controles, etcétera, etcétera. Pero, vuelvo a repetir, esto va a ser mucho más para Estados Unidos que para el resto del mundo, por lo menos por ahora. Y esta es la parte que yo, que ahora analizo, ¿no? Un poco todo lo que ha sido la WWDC. Pocos datos más hay para contarte y para decirte y para compartir contigo. Yo sí que no quiero terminar esto sin decir que ha habido muchos podcasters. Mire, cada uno en su casa hace lo que quiere. Cada uno en su canal, cada uno en su podcast, evidentemente. Si tiene la suerte de poder hacerlo, hace lo que quiere, va hacia donde quiere y consigue o trata de conseguir lo que quiere. He escuchado muchos podcasts sobre esta WWDC, tanto en el momento en el que se estaba presentando como posteriormente los diferentes programas en los que se ha analizado esta keynote, esta presentación. Decir que la WWDC 2025 marca una evolución significativa, con un diseño elegante y coherente de las Liquid Glass, una inteligencia artificial extendida en toda la plataforma, con un enfoque en privacidad y eficiencia local. Privacidad. Si tú me das privacidad, que yo no me lo creo, pero si me das privacidad, olvídate de tener inteligencia artificial. Si decir que esta WWDC ofrece mejoras prácticas en llamadas, mensajería y productividad, hombre, yo ciertamente creo que con estas innovaciones Apple no reafirma su apuesta por una experiencia, como dice él, integrada e integradora. Yo creo que esto es una huida hacia adelante, es decir,
A mí me da la sensación de que con todo esto lo que han intentado es ganar tiempo. No te mienten, con lo cual ya no puedes criticarles porque te están mintiendo. Les vas a criticar porque lo que te han propuesto o te han presentado es una miseria, pero ya no te mienten. Y además te están vendiendo la burra como ellos quieren, y entonces yo entiendo que esto es una solución para pasar el tiempo, es decir, para que ellos tengan un año o año y medio en el que poder evolucionar todo lo que tienen dentro y dentro de un año o de año y medio poder sacar a la luz pues ciertas cosas que, bueno, que vuelvan a colocar a Apple en el Olimpo de los dioses de la tecnología. Pero hete aquí que a mí también, después de ver la keynote, me da la sensación más que nunca que no tienen nada, que no hay nada preparado, que están intentando vender humo y que, como un castillo de naipes, o hacen algo ya, pero ya, o esto se va a ir rompiendo, destruyendo, desapareciendo por su propio peso. Fíjate el panorama, y voy a centrarme en la keynote, en la WWDC. No quiero pasar a analizar nada que venga después, porque ya llegará lo que tenga que llegar. Además, fíjate, es curioso que cada vez que hay una keynote, y en este sentido la situación de Apple, esta situación de Apple ya viene de atrás. Tanto Adrián como Carlos Castillo como Decar ya van diciendo desde hace mucho tiempo que Apple va cuesta abajo y sin frenos. Otra cosa son los resultados, otra cosa es el dinero, otra cosa es a dónde lleguen las acciones. Pero es que cuando las acciones caigan, no vale decir entonces, ostras, qué mal vamos. No, las acciones caerán porque ahora estamos mal. Y eso hay que verlo con tiempo. Yo de verdad sigo diciendo que no entiendo cómo personas que están ganando miles de millones de sueldo no pueden ver lo que nosotros estamos viendo. Porque que haya podcasters que no vean lo que estamos viendo nosotros, yo lo entiendo. Cada uno tiene el radar donde lo tiene, a cada uno lo que le puede, lo que le conquista, y de ahí no te puedes salir. Pero los profesionales, la gente que está trabajando en Cupertino, la gente que se supone que profesionalmente son verdaderas leyendas, ¿no ven esto? En toda la keynote han repetido casi lo mismo en inteligencia artificial que hace un año. Es decir, han soltado 2 pullitas más. Y encima lo han dicho todo sin darte ni tiempos ni plazos, para no mentir, para que luego no tengan problemas con la justicia. Han matado ya a Siri. La han matado. No han hecho nada. No han dicho nada de Siri. La han obviado. Teniendo una Siri tan desastrosamente mala como tenemos. Y aquí tengo que hacer un punto y aparte, porque el otro día estaba hablando Israel de apelianos diciendo que joder, que es que él hace tiempo, cuando empezó cierta gente a criticar a Siri, a él le funcionaba bien. Entonces él formó parte de esos que decían, no, perdona, a mí Siri me va muy bien. Y yo recordaba que cuando él decía eso, que a Siri le va muy bien, a mí ya me iba fatal. Yo cada vez que le decía a Siri, oye Siri, apaga la luz de no sé dónde, en lugar de apagar esa luz, ¿sabes lo que me hacía? Me apagaba todos los elementos domóticos de mi casa, todos, y me los dejaba muertos. Tenía que encender todos, esperar que se conectaran al wifi y esperar que no hubiese alguno que se hubiese desconfigurado para volver a configurarlo, volver a darle de alta, toda la historia. Por eso llegó un momento en el que yo ya no utilizaba a Siri. Yo utilizaba a nuestra amiga Alejandra, que ya sabéis de dónde, de Amazon, y es la que sigo utilizando a día de hoy para controlar todo mi material domótico.
Lo de Siri es de vergüenza. Y creo que en Google, en Amazon, en Microsoft, todas esas empresas se tienen que estar partiendo de risa con lo que se está haciendo con Siri. Lo han matado. Es como esos dispositivos que de repente salen, son impresionantes, son increíbles, tienen una calidad alucinante, pero de repente, en un momento dado, Apple deja de creer en ellos, o deja de hacerlos, o deja de fabricarlos, y tú te quedas, pues eso, pues con nada, en pelotas. Pues a Siri le ha pasado algo parecido. Yo no sé si lo van a recuperar. Yo no sé si esto que nos están diciendo con la inteligencia artificial es cierto o es, pues eso, un globo sonda para ver que nos centremos en otras cosas y le dejemos de hablar de la inteligencia artificial, que a ellos les molesta ya. Pero aunque lo recuperen, como a lo que recuperen le llamen Siri otra vez, pues es que va a ser... O sea, es que lo mires por donde lo mires, Apple no tiene más que problemas. No tiene más que problemas. En la WWDC, como ya he dicho al principio, yo esperaba que fuesen a presentar un dispositivo rompedor. No lo han presentado. No han presentado ni la Mac Pro, que como bien dice Adrián de Apelianos, tengo un Mac Studio con M3 Ultra que tiene una potencia mayor que el Mac Pro con M2 Ultra. No se actualiza, vale una pasta impresionante. ¿Para qué tienes ese producto ahí? Esto hace aguas por muchos sitios, no por un sitio. Cuando el capitán del barco no controla todo, las cosas empiezan a hacer aguas por varios sitios. Y yo creo que Apple está en ese tránsito, en ese proceso de que todo empieza a hacer aguas. Todo. ¿Dónde está ese elemento que yo esperaba que acallara un poco los rumores de la inteligencia artificial, acallara un poco esas críticas que caen sobre Apple? Porque no es que no tenga inteligencia artificial, es que no se espera que lo vaya a tener. ¿Dónde está ahora ese elemento que tape eso y de alguna manera suavice, maquille todo lo que se está viviendo? No hay, no se ha presentado. Y una cosa que es un síntoma que es muy importante, muy duro, y yo creo que es como cuando una persona tiene un tumor, ese síntoma, ese dolor, que de repente no sabe de qué viene, no sabe de dónde viene, pero sin embargo, aunque no sabe de dónde viene, sí que tiene claro que lo está sintiendo, que lo está doliendo y que lo tiene ahí, ¿no? Pues yo creo que esto que te voy a contar ahora es el gran síntoma de eso. Lo más destacable de la keynote fue el principio, con un vídeo en el que aparece Craig Federighi conduciendo un Fórmula 1 que está dando vueltas por el Apple Park en Cupertino, porque pues el Apple Park se ha convertido en una pista para poder probar coches de Fórmula 1. Todo eso para presentar que su productora va a publicar o va a presentar una película titulada F1, la Fórmula 1. Y entonces me montan todo ese guirigá y todo ese anuncio para decirme, oye, que hay una película con Brad Pitt y que es nuestra, que la presentamos nosotros. Y se trillan o se gastan toda la imaginación en hacer ese comercial, y después para hacer iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, pues ahí no hay anuncios, ahí no hay nada que de verdad haya que destacar, ahí no hay nada por lo que se sientan orgullosos. Se sienten orgullosos de esa película que va a salir a la luz, que seguro va a ser la bomba. Eso da la verdadera imagen, la verdadera medida de cómo está Apple como empresa y hacia dónde va Apple. Con un Tim Cook, tanto en la gala como en, digamos, la vida rutinaria, la vida real, un Tim Cook repetitivo, una figura totalmente prescindible tanto de la WWDC como de ser el CEO de Apple, etcétera, etcétera. Creo que el tiempo de Tim Cook ya ha pasado, el tiempo de Tim Cook ya ha terminado, pero bueno, ahí sigue y seguirá, claro.
Y lo que más miedo me da es que cuando deje de seguir, en lugar de lo que hizo Steve Jobs, que fue coger a alguien para ser CEO que fuese totalmente opuesto a él, yo creo que él va a elegir a otra persona totalmente de su cuerda. Y eso va a ser la peor solución para Apple. Sin olvidar que hoy, cuando estoy grabando esto, es viernes 13, hoy escuché en Apelianos, el jueves a la noche, que, bueno, aparte de un podcast perfecto, un podcast fantástico que han hecho, que yo he disfrutado mucho escuchándolo, y es que últimamente 3 de los más altos cargos de diseñadores de Apple se han ido con Johnny Ive a OpenAI para trabajar en ese dispositivo o en los diferentes dispositivos que van a presentar, se supone que para el uso de la inteligencia artificial, y que de verdad va a ser algo que ya va a ser un verdadero enemigo de cuidado para el móvil. O sea, se va Johnny Ive, que yo creo que esa es otra gran patada en los testículos para Apple. Una gran patada que todas estas personas afines a Apple han dejado de... no le han dado la importancia que tiene. Para mí, si yo fuese una persona que manda en Apple, yo estaría muy asustado. Muy asustado, porque aquí, de Johnny Ive y de OpenAI, y todo el equipo de Johnny Ive, que evidentemente se ha llevado su propio equipo, y esta gente de Apple, que yo si fuese diseñador, también me iría con Johnny Ive, porque ahora mismo la vida, ahora mismo la tecnología, ahora mismo la emoción, está con Johnny Ive y está con OpenAI, no está con Apple. En Apple la única emoción que hay es para el que lleva las cuentas, para el que hace las declaraciones, para el que hace las mensualidades, los presupuestos, para el que diseña, para el que inventa, para el que evoluciona. Para ese no hay ninguna emoción en Apple. Mucho cuidado con lo que vamos a ver, tanto por presupuestos como por capacidad de trabajo, como por servicios que ya tienen y que son suyos. Mucho cuidado a lo que vamos a ver, que venga de la mano de Johnny Ive y de OpenAI. Mucho cuidado. Esto no es humane. Aquí hay mucha más pasta. Aquí hay gente que de alguna manera viene enrabietada, rebotada, y que cuando a alguien le tocas las narices, por sus santas verdades, son capaces de darlo todo para sacar algo que ponga al iPhone contra las cuerdas. En el Apple de hoy, según mi opinión, lo único que se salva a día de hoy son los Mac. Son los Mac. Es lo único que me sigue convenciendo para mantenerme en la marca y para seguir comprando ordenadores de Mac. No me gusta lo que hay en Windows. Me parece complicado, me parece que sí que funciona mucho mejor que antes, pero no es Mac. Y hoy por hoy, a mí lo que me convence de Apple son los ordenadores. No tanto como antes. Antes me convencían mucho más, pero a día de hoy es lo que me convence. Y por eso estoy en Mac. Eso no significa, porque yo este año sí que tengo que cambiar de móvil, sí o sí, eso no significa que yo ahora no me esté pensando el investigar sobre el Google Pixel. Evidentemente. Es un móvil que me gusta. Gemini, su inteligencia artificial, me parece rompedora. Yo manejo el iPhone infinitamente mejor con Gemini que con Siri, evidentemente. No falla una vez. Me tiene el móvil, puedo coger entradas, puedo coger un Uber, puedo pedir cita en un restaurante, puedo agregar citas al calendario, puedo poner alarmas. Es que hay muchísimas cosas que con el Gemini puedo hacer en mi iPhone. Y resulta que con Siri no puedo hacer casi nada. Y lo que puedo hacer la mitad de las veces me lo hace mal. Y todavía tengo que escuchar que la WWDC ha sido espectacular, que es un primer paso hacia algo muy grande y que los años y el tiempo darán la razón a Apple y a la gente que apoya, que yo a eso no le llamo apoyar, pero bueno, la gente que apoya a Apple. Para mí todo esto es un desastre.
un desastre mayúsculo. Un auténtico desastre. Y realmente creo que como empresa, de verdad que ahora sí está tomando ya una deriva peligrosa, muy peligrosa. No quizás para desaparecer, pero sí para convertirse en una don nadie. En una empresa como HP, como Lenovo, como, no sé, como cualquier otra empresa del estilo. Es decir, una empresa que tiene sus productos, pero que ni innova, ni hace camino, ni marca los tiempos, sino que se deja llevar por lo que otros van a hacer. A mí me parece de maestro, me parece espectacular como Carlos Castillo en Apelianos, tendréis ahí en varios programas lo ha dicho ya, y seguro que en su podcast, Reflex Podcast, que también aconsejo desde aquí que lo escuchéis de verdad, porque es un podcast interesante, rompedor, y sobre todo libre. Lo que cuesta que a día de hoy algo sea libre. Pues Carlos Castillo hace un paralelismo entre la historia de Kodak y la historia de Apple. Y a mí, cuando habla de Kodak y empieza a contar lo que pasó con la cámara digital, a mí se me ponen los pelos como escarpias. De verdad, os digo, os aconsejo, escuchadlo, coger los episodios de Apelianos o uno de Reflex Podcast en los que se vea que él habla de Kodak y vais a alucinar cómo te cuenta la historia, en cuántas cosas se parece, cuántas cosas suenan según lo va contando y dices, ahí va, me está resonando, va por aquí. El paralelismo entre Kodak y Apple. Y vais a alucinar. Reflex Podcast de Carlos Castillo. Y vuelvo a reiterar, recuerdo cómo Adrián, como Carlos Castillo y el incombustible Deckard ya nos avisaron de todo esto. Yo aprendí mucho de ellos, de toda esta historia de la inteligencia artificial y de cuál era la verdadera situación de Apple. Y desde que lo dijeron y desde que lo han llevado diciendo durante todo este tiempo, recibiendo las críticas de mucha gente, pues por narices, por mucho que le critiquen, vas viendo las fechas, vas viendo lo que va pasando, van pasando los meses, van sucediéndose los meses y en realidad se está confirmando punto por punto la hoja de ruta que estas tres personas nos dieron mucho antes del 2024, pero sobre todo en la WWDC del 2024. Absolutamente. Y por eso yo, después de escucharles a ellos, de ver lo que estaba haciendo Apple y de reflexionar un poco conmigo, yo dije, esto que Apple está diciendo que va a tener como inteligencia artificial, esto no llega ni en el 2027. Claro, decirlo en el 2024, cuando todo el mundo decía, esto va a ser la de Dios, esto, ya verás, esto en 2 o 3 años Apple va a tener una inteligencia artificial que todos van a envidiar. Claro, y vas tú y dices, esto hasta el 2027 no va a venir lo que me están diciendo hoy, y claro, en el 2027 hacer o presentar lo que ya contaron en el 24, te puedes imaginar cómo va a quedar todo. Pero decirlo en el 2024, claro, pues recibí las críticas hasta del apuntador. Desde decir que yo no tenía ni idea a decir que es que uno hace un podcast y tiene que hablar de algo y pues entonces pues ahí está eso. Yo no puedo decir nada más. Más que tenéis a Adrián en Apelianos, a Carlos Castillo en Apelianos y en Reflex Podcast, y a Deckard en Apelianos y sobre todo en su canal Decknet. Son 3 podcasts de referencia para mí en todo esto de la inteligencia artificial, bueno, de la inteligencia artificial, de la tecnología y de la vida. Porque al final, esto que le está pasando a Apple y esto que hacen tantos y tantos podcasters y youtubers vinculados con Apple, esto es la vida real. Estamos hablando de tecnología, pero realmente no estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de la vida real. Y ojo, porque
todo el mundo habla de que cuando Tim Cook se vaya va a ser como un poco la solución, ¿no? Que es Tim Cook el culpable de todo. Yo no voy a decir que no. Yo no le voy a quitar carga a Tim Cook, que hace años que no lo puedo ni ver. Pero también soy sincero conmigo mismo y estoy convencido de que Tim Cook no es el culpable absolutamente de todo. Es el responsable, eso sí. El responsable sí, pero el culpable de todo no. Y ojo que el día que se vaya Tim Cook y venga otro, a ver quién viene, ¿eh? Porque quizás el que viene es peor que Tim Cook. Porque una persona que nunca se ha arriesgado, una persona que es contable, situarnos en el momento en el que Tim Cook abandona Apple es, yo creo que necesario y obligatorio. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. Una, que traiga a alguien rompedor a Apple. Un poco lo que hizo Jobs. Es decir, traer a alguien que es el contrario a ti para que dé otro giro a la empresa y la empresa continúe, ya que hemos tenido muchos años de una empresa que parecía un banco, pues ahora que vuelva a aparecer una empresa tecnológica. Y entonces traes a alguien que se emociona con los productos, que se emociona con el diseño y que se emociona con hacer las cosas bien y presentar cosas nuevas. Pero, ¿se va a atrever Tim Cook a hacer eso? Una persona que ha sido absolutamente continuista, plana, aburrida, ¿se va a atrever? Yo creo que no. Sinceramente yo creo que no. Traer a alguien que lo primero que va a hacer va a ser amputar lo innecesario y lo primero que va a amputar va a ser todo ese dominio de la parte financiera y de la parte económica en Apple. Es decir, ¿vas a traer a alguien que te va a cortar los pies a ti o que le va a cortar los pies a la gente que tú has apoyado durante todos estos años? No me lo creo. Y ojo, porque como le den el CEO a alguien que ya está en la empresa, no va a cambiar nada. Se lo va a pasar a alguien que sea de su cuerda y va a ser más de lo mismo. Por eso me parece tan difícil que Apple pueda darle la vuelta a todo esto de una manera positiva, objetiva y que sirva para algo, porque es que lo veo verdaderamente improbable. Y así termina la keynote, la presentación, yo creo que más fría, insulsa y sin personalidad que jamás haya visto yo en un escenario de Apple. Bueno, que ahora tampoco lo hacen en un escenario de Apple. Ahora todo es virtual, todo es un vídeo. Es que han cambiado tantas cosas que son tonterías, pero te hacen cambiar la esencia. Al final, la inteligencia artificial se ha convertido en repetir promesas vacías. Siri ya es un eco casi sin alma. Y lo más emocionante de todo, como ya te he dicho, fue una película de coches. Pero ¿dónde está la magia? ¿Dónde está la innovación? Sobre todo, por Dios, ¿dónde está Steve Jobs? Esta vez, Apple volvió a no presentar ningún producto revolucionario, cuando de verdad es absolutamente necesario. Y al final, Apple, aun a costa de que muchos se rían de mí y me critiquen, vuelvo a lanzar un mensaje de futuro. Apple se está convirtiendo en un cadáver maquillado. Y Tim Cook, esa persona a la que tanto le criticamos, es que ya llega un momento en el que ni siquiera Tim Cook está haciendo lo que debería hacer. Porque es que ya no lidera, solo repite. Y a más, los creativos se van. La gente se va. El talento se va de Apple. Escapa. Cosa que es normal, porque el talento no se valora en esta empresa. Se valoran las finanzas, se valoran las acciones, los accionistas, el dinero.
que parece un banco, que no parece una empresa de tecnología, ni siquiera parece una productora de televisión ni de cine, parece un banco. Y por lo tanto, el alma se escapa, el alma se deshace y no te queda nada. Ya queda muy poco en Apple, muy poco. Y mientras tanto, OpenAI y Jony Ive preparan el verdadero golpe de futuro contra Apple. Porque esto es un golpe contra Apple. Y lo están preparando. Yo no sé si lo van a conseguir. Yo no sé si lo que va a salir va a dejar al iPhone contra las cuerdas. No lo sé. Pero están trabajando en ello. Y eso significa que cuando menos te lo esperes, con personas y con presupuestos tan extraordinarios, lo más normal es que les funcione. Y si les funciona, Apple va a estar en serios apuros. Porque a día de hoy solo los Mac mantienen, digamos, la dignidad de aquella Apple del pasado. No te voy a decir que son lo mismo, no. Han cambiado también, han perdido también. Pero son lo único que yo encuentro que me retrotrae, que me hace sentir que todavía estoy en esa Apple que está un escalón por encima de los demás. Y por lo tanto, esto no quiero que se convierta en un episodio sobre tecnología que parece que es un grito de socorro. Esto es más una súplica para que Apple recuerde lo que la convirtió en leyenda, que fue pensar diferente y tener el valor de crear lo imposible. Admítelo si tú también sientes que Apple ha perdido el norte. Reacciona si crees que aún hay esperanza. Y sobre todo, búscate un plan B. Y suscríbete a este canal si no piensas quedarte callado. Porque si Apple no se despierta pronto, la manzana dejará de brillar. Firmado, el héroe que camina sentado.